Hola, en este vídeo vamos a ver las diapositivas desde la 59 a la 62 del tema 5 de programación modular. En la diapositiva 59 habíamos dejado propuesto un ejercicio en el que se pedía el desarrollo de una función que fuera capaz de recibir tres valores enteros y capaz de devolver el máximo y el mínimo de dichos valores. Para devolver dos valores ya no podemos utilizar el return como hemos hecho hasta ahora, sino que necesitamos el uso de parámetros por referencia. En este caso se trata de dos parámetros por referencia, puesto que son dos valores, el máximo y el mínimo, lo que se nos pide que se nos devuelva. De esta manera, en el ejercicio también se nos proporcionaba un ejemplo de uso de la función que nos permitiría después en la solución perfilar mucho más detalladamente la implementación de la función. Vamos a ver dicha implementación. Aquí vemos una posible solución a la implementación y como vemos la cabecera de la función va a recibir 5 parámetros. Los tres primeros van a ser los valores sobre los que vamos a calcular el máximo y el mínimo y los dos últimos serán los parámetros por referencia. Los tres primeros parámetros, los que son por valor, se llaman en este caso N1, N2 y N3. No hubiera habido ningún problema con que se hubieran llamado A, B y C, que es el nombre de las variables que utilizamos en este caso en la llamada a la función. Por otro lado, vemos que los parámetros por referencia son de tipo int asterisco, ya que cada uno de ellos lo que va a guardar es la dirección a un entero, o lo que es lo mismo, una referencia a un entero o un puntero a un entero. Ya sabemos que cualquiera de las tres terminologías sería válida. Bien, a la hora de llamar a esta función, por lo tanto, hemos de pasar un 2 y 3 valores enteros y dos valores de tipo dirección de enteros. Por eso en la llamada en el main pasábamos un 2 y 3 valores enteros y luego la dirección de dos enteros, de dos variables enteras, max y min. Bien, dentro del cuerpo de la función simplemente hemos de buscar el máximo y el mínimo. Vemos que una posible solución es la que vemos aquí. En el if, en la primera condición, vemos si n1 es el máximo. En el caso de que sea n1 el máximo, simplemente lo guardamos en mx con la sintaxis que aquí vemos. Hay que recordar que mx es una variable de tipo puntero entero, no es un entero. Por eso hemos de colocar el asterisco, el operador de contenido, delante de mx para poder asignarle un valor entero. Una vez sabemos quién es el máximo, el mínimo tendrá que ser n2 o n1. Simplemente comparándose entre sí, podemos asignar a asterisco mn el valor de n2 o el de n3. Si n1 no fuera el máximo, entonces sería n2 o n3. Podríamos simplemente averiguarlo con esta condición. Asignaríamos el valor correspondiente a mx, si es n2, y a continuación entre n1 y n3 buscaríamos el mínimo. Por último, simplemente nos quedaría n3 como el máximo, si no es n1 ni n2, lo asignaríamos a asterisco mx y después veríamos quién de los dos restantes, n1 o n2, es el mínimo. En este caso, cuando nosotros terminamos de ejecutar la función y volvemos aquí, nos va a mostrar precisamente quiénes son los valores máximo y mínimo en esta llamada. Simplemente utilizando parámetros por referencia hemos podido hacer que la función nos devuelva en este caso dos valores. Muy bien, otra de los usos que podemos hacer con las funciones tiene que ver con los vectores. Si nos preguntamos si podemos utilizar vectores con parámetros de funciones, la respuesta es que sí, sin ningún problema. En este caso, a la hora de pasar los vectores en la cabecera de la función, hay que declararlos de esta forma. Simplemente hay que poner el identificador del vector que queramos, que puede ser igual o no al identificador que usemos en la llamada, y delante poner el tipo de datos de los elementos del vector. En este caso se trata de un vector de enteros. Después del identificador del vector hay que colocar los dos corchetes. No es necesario poner el tamaño del vector entre los dos corchetes, aunque se permite. Voy a adelantar una diapositiva y luego volveremos a esta. Vemos que esto sería una posibilidad. Esta es una posibilidad a la hora de pasar un vector, pero también se puede colocar con el tamaño del vector entre corchetes. O también una tercera posibilidad sería la que vemos aquí, poner int asterisco v. Esta tercera posibilidad viene derivada del hecho de que al fin y al cabo un vector no es sino una dirección, ya que un vector son o apunta a un montón de elementos, todos del mismo tipo, que están consecutivos en memoria. Y lo que guarda en el vector en sí es la dirección del primero de esos elementos. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, vemos que podríamos declarar así una función que fuera capaz de recibir un vector. Ahora bien, a la hora de llamar a esta función, hemos de tener en cuenta que solo hay que pasar el nombre del vector. Ojo, porque esto es un error muy común. El error que suele darse es que
pasemos a la hora de llamar a la función no solo el nombre del vector, sino también los dos corchetes detrás, o los dos corchetes y tam, que sería el tamaño en este caso. No, simplemente hay que poner el nombre del vector, porque edades es un vector y lo que espera maxVector es un vector en sí. Sería como vemos aquí. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en la siguiente diapositiva que nos servirá para ilustrar también el tipo de parámetros que son los vectores. Bien, hemos adelantado hace muy poquito que los vectores son direcciones de memoria. Por lo tanto, si yo modifico dentro de una función los elementos de un vector que se recibe como parámetro, dicha modificación sí que va a permanecer cuando vuelva al sitio desde donde se llamó la función. Es decir, los vectores son siempre parámetros por referencia. Si modificamos sus elementos, se van a modificar de manera permanente hasta que los volvamos a cambiar de nuevo. El ejemplo con el que vamos a ilustrar esto es el que vemos aquí. En este caso estamos declarando en la función main un vector de tamaño 100, ya que el rango se ha declarado como 100, y luego le llamamos a la función leerVector. Vamos a fijarnos que leerVector es capaz de recibir un vector de enteros. Es por eso que nosotros le pasamos simplemente vector, nada más, ya que vector es un vector de enteros. Cuando nos metemos en el cuerpo de la función, vemos que lo que se hace es que se recorre elemento a elemento el vector, mostrando para cada elemento simplemente la cadena elemento y luego la posición del vector, y luego leyendo un valor entero. Este valor entero se guarda en v de i, es decir, en la primera iteración en v de 0, en la segunda en v de 1, v de 2 y así sucesivamente. Por supuesto, anteponemos ampersand delante de v de i, ya que v de i es un elemento de un vector entero. Un elemento de un vector de enteros es un entero y delante de los enteros que son de tipo simple hay que poner el ampersand. Con esta función lo que hacemos es que leemos de teclado todos los elementos del vector y cuando volvemos a la función main que lo llamó, dichos valores que se han guardado en la función leerVector permanecen, puesto que, como hemos adelantado, el vector es un parámetro por referencia. Vamos a ver de trabajar más con los vectores y las funciones mediante el ejercicio que se plantea aquí. Se plantea una función ecualización media capaz de ecualizar un vector. Esa función va a recibir en este caso dos cosas. Por un lado, un vector de números reales, que ya viene con sus datos inicializados, es decir, el vector al llegar a la función ya tiene los datos que tiene que contener en cada elemento. No hay que pedir los datos al usuario ni leerlos de ningún sitio. Como decíamos, recibe un vector de números reales y el tamaño de dicho vector, con lo cual dentro de la función, si hay que recorrer el vector, podemos hacer uso de dicho parámetro. Se nos pide que esta función ecualice el vector. Entonces, para ecualizar, simplemente la función calculará en primer lugar la media del vector y luego debe de recorrer en otro bucle todo el vector elemento a elemento. De tal manera que aquellos elementos cuyo valor esté por encima de la media los cambiará para que valgan 1 y el resto de elementos los cambiará para que valgan 0. Vamos a intentarlo pensándolo bien.